Hay un planeta en nuestro sistema solar que no debería tener campo magnético, según todas las leyes de la física que conocemos, según todos los modelos que los científicos han desarrollado durante décadas para entender cómo funciona el interior de los planetas gigantes. No debería tenerlo, y sin embargo, lo tiene. Y hay algo más extraño todavía. El campo magnético de ese planeta está alineado con su eje de rotación con una precisión que desafía completamente nuestra comprensión de cómo se generan estos campos en el universo. Menos de cero. 0,095 grados de inclinación, casi perfectamente alineado, como si algo dentro de ese planeta estuviera haciendo algo imposible de manera deliberada y persistente. Ese planeta es Saturno. Y esta es una de las últimas cosas que Cassini descubrió antes de morir. El 15 de septiembre de 2017, a las 7:55 de la mañana, hora del Pacífico, una señal dejó de llegar desde Saturno. No fue una falla técnica. No fue un accidente. Fue una decisión deliberada, tomada con años de anticipación, ejecutada con precisión milimétrica por los ingenieros de la NASA, la sonda espacial Cassini, que había viajado 7 años para llegar a Saturno y había pasado 13 años más orbitándolo. Fue dirigida intencionalmente hacia la atmósfera del planeta, y en segundos, a más de 7,000 millas por hora, se desintegró. Sus átomos se mezclaron con las nubes de Saturno para siempre. ¿Por qué matarla así? ¿Por qué no simplemente apagarla y dejarla orbitar? La respuesta es una de las cosas más profundas que este viaje revela sobre lo que Cassini encontró. Enceladus, una luna pequeña, blanca, brillante, con un océano de agua líquida debajo de su superficie helada. Y la posibilidad de vida. Si Cassini hubiera sido dejada orbitar y eventualmente colisionado accidentalmente con Enceladus, podría contaminado ese océano con microbios terrestres que viajaron en la nave desde la Tierra. Y eso habría destruido para siempre la posibilidad de saber si la vida que encontráramos algún día en Enceladus era realmente de ahí, o si era nuestra. Entonces la mataron, para proteger el misterio que ella misma había descubierto. Eso es lo primero que necesitas entender sobre Cassini, que sus descubrimientos fueron tan importantes que la ciencia eligió sacrificarla para preservarlos. Y esos descubrimientos, los que hizo en sus últimas horas, en sus últimas semanas, en sus últimos meses de vida, son los que la ciencia todavía no puede explicar completamente. Para entender lo que Cassini encontró, hay que entender primero lo que los científicos esperaban encontrar. Antes de que Cassini llegara a Saturno en 2004, teníamos una idea general del sistema. Anillos, lunas, una atmósfera de gas. Los telescopios habían revelado los contornos generales desde la Tierra durante siglos. Pero los contornos no son los detalles. Y los detalles fueron lo que lo cambió todo. Cassini llegó a Saturno con una lista de preguntas. Y durante 13 años encontró respuestas. Algunas eran las que esperaba. Otras eran completamente distintas. Y algunas no eran respuestas en absoluto. Eran preguntas nuevas, más profundas, más perturbadoras que las originales. Las misiones más importantes no son las que responden todo, son las que revelan lo mucho que todavía no sabemos. Y Cassini fue, en ese sentido, una de las misiones más importantes en la historia de la exploración espacial. Empecemos con la luna que nadie esperaba. En 2005, mientras Cassini realizaba un sobrevuelo de Enceladus, una luna pequeña de apenas 500 kilómetros de diámetro que los científicos consideraban geológicamente muerta. Los instrumentos detectaron algo que hizo que el equipo de misión se detuviera en seco. Vapor de agua, emergiendo del polo sur de la Luna. No en pequeñas cantidades, en plumas gigantes. Chorros de agua helada y vapor disparándose hacia el espacio a través de grietas en la superficie que los científicos llamaron rayas de tigre. Cada segundo, Enceladus expulsaba cientos de kilogramos de material hacia el espacio. El descubrimiento fue tan inesperado que los diseñadores de la misión tuvieron que replantear completamente el itinerario de Cassini para acercarse y estudiarla mejor. Y lo que encontraron cuando se acercaron fue más impactante todavía. El océano de Enceladus es salado como el océano de la Tierra. Esa salinidad sugiere que el agua podría estar interactuando químicamente con un núcleo rocoso, lo que aumenta la posibilidad de que el océano pudiera ser habitable para formas de vida simples. Un océano salado, interactuando con roca.
calentado desde abajo. En la Tierra, en las profundidades de nuestros océanos, hay ecosistemas enteros que viven alrededor de fuentes hidrotermales, grietas en el fondo marino donde el agua caliente y los minerales emergen de la roca. Ecosistemas que no necesitan luz solar, que no necesitan fotosíntesis, que viven únicamente de la energía química de la Tierra. Podría estar pasando lo mismo en Enceladus. Podría haber criaturas, microbios, formas de vida simples, viviendo alrededor de fuentes hidrotermales en el fondo de un océano bajo el hielo de una luna 1,500 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA's Cassini mission provided detailed observations, but the exact mechanism driving this activity remains unexplained. What puzzles scientists is the heat source. Enceladus is tiny, too small to retain heat from its formation, and tidal heating from Saturn shouldn't be sufficient to maintain such activity. Yet the geysers continue erupting with tremendous force. Enceladus es demasiado pequeña para retener el calor de su formación, y el calor de marea que Saturno genera en su interior no debería ser suficiente para mantener un océano líquido activo. Y sin embargo, el océano existe. Los géiseres siguen disparando. Algo está generando ese calor. Y todavía no sabemos exactamente qué. Pero Enceladus no fue la única luna que guardaba secretos. A 1,200 millones de kilómetros del Sol hay un mundo que tiene ríos, y lagos, y lluvia, y dunas, y niebla, y estaciones que duran 7 años terrestres. No es la Tierra, es Titán, la luna más grande de Saturno. Y lo que Cassini descubrió ahí fue algo que ningún científico había visto fuera de nuestro planeta, un ciclo meteorológico completo. Pero no con agua, con metano. En Titán, el metano hace lo que el agua hace en la Tierra. Se evapora de los lagos, forma nubes, llueve desde esas nubes, corre por ríos hacia mares de metano líquido, y vuelve a empezar. Titan revealed as Earth-like world with rain, rivers, lakes, and seas. Titan is the only moon in our solar system with such an active weather system. La única luna en todo el sistema solar con su propio ciclo meteorológico activo, con su propia versión de ríos y mares, con una atmósfera más densa que la de la Tierra. Y debajo de todo eso, debajo de los mares de metano y las dunas de hidrocarburos y la niebla naranja permanente, Cassini detectó indicios de algo más. Un océano de agua líquida, sepultado bajo kilómetros de hielo. Titán podría tener 2 océanos, uno de metano en la superficie, uno de agua en el interior. Titan also has a liquid water ocean, but scientists don't know yet if it's interacting with rock on the ocean bottom or with ice. Si interactúa con roca, las condiciones para la vida podrían existir ahí también. 2 lunas, en el mismo sistema planetario, con océanos de agua líquida, con condiciones potencialmente habitables. Ningún otro sistema planetario que hayamos estudiado tiene eso. Y ahora llegamos a la parte de la historia que muy pocos explican bien. Porque Enceladus y Titán son extraordinarios. Pero hay algo en el propio Saturno, en el planeta mismo, que desafía nuestra comprensión de una manera diferente, más fundamental, más perturbadora. Vuelve al campo magnético. Unlike every other planet with a magnetic field in our solar system, Saturn's magnetic field is almost completely aligned with its spin axis. The new data shows a magnetic field tilt of less than 0, 95 degrees. According to everything scientists know about how planetary magnetic fields are generated, Saturn should not have one. It's a mystery that physicists will be working to solve. Menos de 0,0095 grados de inclinación. Para entender por qué eso es imposible, hay que entender cómo se generan los campos magnéticos en los planetas. El proceso se llama efecto dínamo. Funciona así: el metal líquido girando dentro del planeta. En el caso de Saturno, hidrógeno metálico bajo presiones incomprensibles. Genera una corriente eléctrica. Y esa corriente genera un campo magnético. Pero para que ese campo magnético sea estable y persistente, los modelos físicos dicen que necesita una inclinación respecto al eje de rotación del planeta. No puede estar perfectamente alineado. La simetría perfecta hace que el campo se cancele a sí mismo. Es como intentar sostener un lápiz en perfecto equilibrio sobre su punta. La física dice que es imposible sostenerlo ahí indefinidamente. Siempre va a caer hacia un lado.
Y sin embargo, el campo magnético de Saturno está perfectamente equilibrado. Ha estado así durante el tiempo que lo hemos observado. Y sigue siendo perfectamente alineado. Según todo lo que los científicos saben sobre cómo se generan los campos magnéticos planetarios, Saturno no debería tener uno. Eso no es una interpretación. Eso es la conclusión oficial de los equipos científicos que analizaron los datos del Grand Final de Cassini. No debería tenerlo, pero lo tiene. Y nadie sabe cómo. Ahora, aquí es donde la historia da el giro que nadie espera. Porque hasta ahora hemos hablado de lunas con océanos y campos magnéticos imposibles. Pero hay algo más que Cassini encontró en sus últimas semanas de vida. Algo que fue posible solo porque los ingenieros decidieron enviarla donde nunca había ido antes, el espacio entre Saturno y sus anillos. Ese espacio. Una brecha de aproximadamente 2,000 kilómetros entre la atmósfera del planeta y el borde interior de sus anillos. Había sido considerado demasiado peligroso para explorar. Nadie sabía con certeza qué había ahí. Polvo, partículas, posibles impactos que podrían destruir la nave. Pero en los últimos 5 meses de su misión, durante lo que la NASA llamó el Grand Final, Cassini cruzó ese espacio 22 veces. Y lo que encontró ahí cambió lo que creemos saber sobre los anillos de Saturno. Complex organic compounds embedded in water nanograins rain down from Saturn's rings into its upper atmosphere. Scientists saw water and silicates, but they were surprised to see also methane, ammonia, carbon monoxide, nitrogen, and carbon dioxide. The composition of the organics is different from that found on Moon Enceladus, and also different from that on Moon Titan, meaning there are at least 3 distinct reservoirs of organic molecules in the Saturn system. 3 reservorios distintos de moléculas orgánicas, en Enceladus, en Titán, y en los propios anillos, moléculas orgánicas, los precursores de la química de la vida, presentes en 3 lugares diferentes del mismo sistema planetario, cada uno con una composición diferente, como si Saturno fuera un laboratorio de química orgánica natural de escala planetaria. ¿De dónde vienen esas moléculas? ¿Cómo llegaron a los anillos? Están siendo generadas activamente por procesos en el sistema de Saturno. Todavía no hay respuestas definitivas. Y luego están los anillos mismos. Los anillos de Saturno son una de las estructuras más reconocibles del sistema solar, visibles desde la Tierra con un telescopio modesto, fotografiados miles de veces, estudiados durante siglos. Y sin embargo, hay preguntas fundamentales sobre ellos que Cassini no pudo responder del todo. ¿Cuándo se formaron? New measurements of the mass of Saturn's rings reveal their age, and something they have in common with dinosaurs. Los datos de Cassini sugieren que los anillos son relativamente jóvenes, quizás solo 10 a 100 millones de años. En la escala del sistema solar, eso es muy reciente. El sistema solar tiene 4,600 millones de años. Los anillos de Saturno podrían tener la misma edad relativa que los dinosaurios en comparación con la historia de la Tierra. ¿Qué los creó? ¿Un cometa destruido por la gravedad de Saturno? ¿Una luna que se desintegró demasiado cerca del planeta? ¿Materiales capturados del espacio interestelar? Saturn's rings revealed as active and dynamic, a laboratory for how planets form, activos y dinámicos. Cassini incluso fotografió lo que parecía ser el nacimiento de una nueva luna pequeña en el borde exterior de los anillos, un objeto al que llamaron Peggy, que podría haber sido una luna en proceso de formación o de desintegración. El origen de los anillos de Saturno sigue siendo uno de los grandes misterios del sistema solar. Pero de todos los misterios que Cassini dejó sin resolver, hay uno que es visualmente el más impactante, el más difícil de ignorar cuando lo ves por primera vez: el hexágono. En el polo norte de Saturno hay una tormenta, pero no es una tormenta como las que conocemos, no es circular, no es caótica, no se parece en nada a ninguna formación meteorológica que hayamos visto en ningún otro planeta. Es perfectamente hexagonal. The hexagon has a diameter more than twice the width of Earth. Its sides and angles are roughly symmetrical. For humans accustomed to weather on Earth, such an ordered, geometric pattern might seem curious, or even alien, más del doble del diámetro de la Tierra, con lados y ángulos simétricos, con vientos de 500 kilómetros por hora en sus bordes, con un huracán en su interior cuyo ojo es 50 veces más grande que el ojo promedio de un huracán en la Tierra. Y lleva ahí desde que los Voyager lo detectaron por primera vez en 1980. Más de 40 años. Sin cambiar significativamente de forma.
sin que sus lados se doblen o se curven como hacen los patrones meteorológicos en todos los demás planetas conocidos. We still don't understand how the hexagon is maintaining its non-circular shape, Spilker says. It is unique in the solar system, único en el sistema solar, y todavía sin explicación completa. Los científicos han podido reproducir algo parecido en laboratorio, usando tanques de agua girando a velocidades específicas, creando patrones hexagonales en el fluido. Pero reproducir algo en un laboratorio no es lo mismo que explicar por qué persiste en Saturno con tanta estabilidad durante tanto tiempo a esa escala. La diferencia entre podemos crear algo parecido y sabemos exactamente cómo funciona es enorme.